Las fuerzas o uniones intermoleculares son aquellas interacciones que mantienen unidas a las moléculas. Se tratan de fuerzas electrostáticas y su intensidad disminuye drásticamente al aumentar la distancia entre las moléculas. Son importantes porque determinan las propiedades físicas de las moléculas como su punto de ebullición, su punto de fusión, viscosidad, densidad, entalpía de vaporización, entalpía de fusión, así como también determinan sus propiedades termodinámicas. Por ejemplo, el punto de ebullición y el punto de fusión se ve representado ya que para que se produzca un cambio de estado deben debilitarse e incluso romperse esas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Y mientras mayor sea esta fuerza, mayor será el punto de fusión y de ebullición de la sustancia, pues se requerirá mayor energía para poder vencerla. Algunas características de las fuerzas intermoleculares son muy dependientes de la temperatura. Un aumento de temperatura produce un decremento de las fuerzas intermoleculares. Son más débiles que los enlaces químicos, del orden de 100 veces menor. La distancia de unión es a nivel de varios angstroms. Las uniones no están direccionadas. Cuando una molécula se encuentra cerca de otra, su comportamiento está influido por las fuerzas de atracción y repulsión. Si no existiesen las fuerzas atractivas, los gases no condensarían para formar líquidos y en ausencia de las fuerzas repulsivas, la materia condensada no mostraría resistencia a comprimirse. Las fuerzas intermoleculares pueden ser de atracción, de repulsión y electrostática. En el caso de las de atracción podemos distinguir dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión y dipolo-dipolo inducido. En el de las repulsivas, ion-ion, en electrostáticas, fuerzas ion-dipolo e ion-ion y otras como las hidrofóbicas. Podemos distinguir cómo algunas propiedades físicas dependen de las fuerzas de atracción entre las moléculas. Por ejemplo, la densidad, que tiene que ver con la facilidad con que las moléculas individuales del líquido pueden moverse unas respecto a otras. Además, cuando colocamos agua en una superficie cerosa, forman gotas casi esféricas. Este comportamiento se debe al desequilibrio entre las fuerzas intermoleculares en la superficie del líquido. Las moléculas del interior experimentan atracciones iguales en todas las direcciones, mientras que las de la superficie experimentan una fuerza neta hacia adentro. Esta fuerza tira de las moléculas de la superficie para llevarlas al interior y así reducir el área superficial. La fuerza hacia adentro también hace que las moléculas de la superficie se junten más, lo que hace que el líquido se comporte como si tuviera una piel, y a esto le conocemos como tensión superficial. Dentro de las fuerzas de atracción podemos distinguir puentes de hidrógeno. Este es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo que ocurre específicamente entre un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, nitrógeno o flúor. El enlace de hidrógeno es una fuerza de atracción relativamente fuerte y se requiere una energía considerable para romper los enlaces de hidrógeno. Esto explica los puntos de ebullición altos y los puntos de fusión de compuestos como el agua. Por ejemplo, las interacciones de puentes de hidrógeno explican la baja densidad del hielo en comparación con el agua líquida. En el estado líquido, cada molécula de agua experimenta interacciones con sus vecinas que cambian continuamente. Y al congelarse el agua, las moléculas adoptan una disposición ordenada abierta. En casi todas las sustancias, las moléculas del sólido están empacadas más densamente que en el líquido, por ello, la fase sólida es más densa que la líquida. Fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas ocurren cuando la parte parcialmente cargada positivamente de una molécula interactúa con la parte parcialmente cargada negativamente de la molécula vecina. El requisito previo para que exista este tipo de atracción es iones parcialmente cargados. Por ejemplo, el caso de los enlaces covalentes polares, como el cloruro de hidrógeno. Las interacciones dipolo-dipolo son las fuerzas de atracción intermolecular más fuertes. Fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas intermoleculares más débiles de todas se llaman fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Estas se dan entre moléculas apolares y ocurre porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas, generándose entre ellas dipolos inducidos transitorios, debido al movimiento de los electrones, por lo que permite que interactúen entre sí. La formación de un dipolo instantáneo en una molécula origina la formación de un dipolo inducido en una molécula vecina, de manera que se origina una débil fuerza de atracción entre las dos. Estas fuerzas son mayores al aumentar el tamaño y la simetría de la molécula. Son mínimas en los gases nobles como el helio y el neón, algo mayores en los gases diatómicos como el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y mayores aún en los gases poliatómicos como el ozono y el dióxido de carbono. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Tiene lugar entre una molécula polar y una molécula apolar. En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión de la nube electrónica de la molécula apolar y le convierte en un dipolo produciendo una fuerza de atracción intermolecular.
La energía necesaria para separar las interacciones dipolo-dipolo inducido es inversamente proporcional a la distancia que separa los átomos elevada a la quinta potencia. Gracias a esta interacción, gases apolares como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono se pueden disolver en agua. Ahora hablando de las fuerzas electrostáticas. Estas fuerzas se establecen entre cargas eléctricas de distinta molécula y de distinta o igual carga. Interacciones ion-dipolo. Son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Entre mayor sea la carga del ion o la molécula, la magnitud de la atracción será mayor. La densidad de carga de los cationes suele ser mucho mayor que en los aniones al ser estos más grandes. En consecuencia, con una carga de igual magnitud, un catión experimenta una interacción mayor con un dipolo en un anión. Estas fuerzas son las más importantes de los procesos de dilución de sales. Por ejemplo, el fluoruro de sodio se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones sodio y cloro y los corrientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. Esta solvatación de los iones es capaz de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. Interacciones ion-ion. Son interacciones que ocurren a nivel de catión-anión entre distintas moléculas cargadas y que por lo mismo tenderán a formar una unión electrostática entre los extremos de cargas opuestas debido a la atracción entre ellas. Si la atracción electrostática es fuerte, forman sólidos cristalinos con alto punto de fusión e insolubles en agua. De lo contrario, tienen puntos de fusión bajos y son solubles en agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el yoduro de potasio y el sulfato de sodio. Las interacciones ion-ion también pueden ser de tipo repulsivas en el caso en que sus moléculas tengan la misma carga. Otro tipo de interacciones son las hidrofóbicas. Los hidrófobos son moléculas no polares y generalmente tienen una larga cadena de carbonos que no interactúan con las moléculas del agua. Las interacciones hidrofóbicas son relativamente más fuertes que otras fuerzas intermoleculares débiles, es decir, interacciones de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. La fuerza de las interacciones hidrofóbicas dependen de varios factores, entre los que se incluyen la temperatura. En este caso, a medida que la temperatura aumenta, la fuerza de interacciones hidrofóbicas también aumenta. Sin embargo, a una temperatura extrema, las interacciones hidrofóbicas desnaturalizan. También dependen del número de carbonos en los hidrófobos. Las moléculas con el mayor número de carbonos tendrán las interacciones hidrofóbicas más fuertes. La forma de los hidrofóbicos también es importante. Las moléculas orgánicas alifáticas tienen interacciones más fuertes que los compuestos aromáticos. Las ramificaciones en una cadena de carbono reducirán el efecto hidrofóbico de una molécula y la cadena de carbono lineal puede producir la mayor interacción hidrofóbica. Esto es así porque las ramificaciones de carbono producen impedimento estérico, por lo que es más difícil para los hidrófobos tener interacciones muy cercanas entre sí para minimizar su contacto con el agua. Un error común es que la grasa y el agua no se mezclan porque las fuerzas de Van der Waals son demasiado débiles. Sin embargo, este no es el caso. El comportamiento de una gotita de grasa en el agua tiene que ver más con la entalpía y entropía de la reacción que sus fuerzas intermoleculares. Cuando un hidrófobo reacciona con un medio acuoso, los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua se romperán para dar espacio para el hidrofóbico. Sin embargo, las moléculas de agua no reaccionan con el hidrófobo. Eso se considera una reacción endotérmica, porque cuando se rompen los enlaces, el calor se agrega al sistema. Las moléculas de agua que están distorsionadas por la presencia del hidrofóbico formarán nuevos enlaces de hidrógeno y formarán una estructura llamada jaula de clatrato alrededor del hidrófobo. Esta orientación hace que el sistema esté más estructurado con una disminución de la entropía total del sistema. Por lo tanto, el delta de entropía será menor a cero. Sabiendo que delta de Gibbs es igual al delta de entalpía menos delta de entropía por temperatura, teniendo un valor pequeño positivo para el delta de entalpía y un valor grande negativo para el delta de entropía, el valor de delta de Gibbs será positivo, lo que indica que la mezcla entre el hidrofóbico y el agua no es espontánea. Sin embargo, una mezcla de dos hidrófobos sí es espontánea. Cuando los hidrófobos interactúan, la entalpía aumenta porque algunos de los enlaces de hidrógeno que forman la jaula de clatrato se romperán. Derribar una parte de esta estructura causará que la entropía aumente, ya que formarla la disminuyó. Entonces, para este caso, delta de entalpía será un valor pequeño y positivo, y delta de entropía un gran valor positivo. En resultado, el delta de Gibbs será negativo, por lo que se dice que será una interacción espontánea.